Este mercado de fichajes va a pasar a la historia, pero no por lo bueno. Ya se cerró la mayoría de los movimientos del verano 2026 y la verdad es que va a quedar como uno de los mercados con más plata mal gastada que se recuerde. Clubes gigantes pagando fortunas por jugadores que ya dieron todo lo que tenían para dar, otros gastando en la posición equivocada. Así que agarren papel y lápiz porque empezamos ya. Vamos a repasar los 7 fichajes más incomprensibles del año. Número 7. Jordan Henderson al Chelsea. El Chelsea necesitaba dinamismo y verticalidad en el mediocampo y con nombres como Tchouaméni, Rodri o Mateo Fernández dando vueltas en el mercado con distintos niveles de disponibilidad, ¿a quién ficha el club? A un Jordan Henderson de 36 años, viniendo de un papel discreto en el fútbol saudí, lejos ya del jugador que fue en su mejor etapa. Hace 10 años, Henderson te podía dar exactamente lo que el Chelsea necesita. Hoy no, y para colmo, llega arrastrando una lesión absurda. Se rompió el brazo por un accidente con un cartel publicitario durante el Mundial. Llega libre, eso hay que reconocerlo, pero libre no significa gratis. Ocupa un cupo en la plantilla, cobra un sueldo alto para lo que puede aportar hoy y le quita minutos a jugadores más jóvenes que sí necesitan rodaje. Número 6. Karim Adeyemi al Barcelona. 30 millones de euros por un jugador que ni siquiera fue convocado al último mundial. Perdió el puesto frente a Sané, que a esta altura ya ni siquiera juega en un equipo de primer nivel europeo. Piénsenlo bien, perdió su lugar contra alguien claramente en decadencia. Es cierto que no es el fichaje más caro del mercado y que se pagó bastante más por Gordon en su momento, pero Gordon tiene un techo mucho más alto de crecimiento. Adeyemi ya perdió esa chispa explosiva que mostró hace unos años en el Dortmund, cuando parecía el próximo gran extremo de Alemania. Y hay un dato que preocupa todavía más, con apenas 24 años ya acumula unas 20 lesiones. Prácticamente una por temporada desde que debutó como profesional. Ese historial físico es una alarma roja para cualquier club que invierta en él a largo plazo. Y encima juega en la misma posición exacta que Lamine Yamal y el propio Gordon, que ya le dan al equipo eso mismo y más, con mejor regularidad. Contrato cercano a los 13 millones brutos por temporada para un suplente propenso a lesionarse. 30 millones de fichaje más ese sueldo es un mal negocio en cualquier lectura. Número 5. Nahuel Molina a la Roma. 20 millones de euros por uno de los peores jugadores del último mundial. Con esos mismos 20 millones, la Roma podría haber traído a un lateral con proyección real, por una inversión parecida o incluso menor. Molina no aporta con solidez ni en ataque ni en defensa, no genera peligro constante subiendo por la banda y al mismo tiempo deja expuesto ese costado defensivamente partido tras partido. Una liga que necesita fichajes que la levanten de verdad, termina trayendo jugadores que, en el mejor de los casos, la mantienen estancada. Tantos millones por un lateral que fue de lo peorcito del último mundial es en cualquier análisis un fichaje horrendo. Número 4. Thiago Almada a River. Este caso es distinto a todos los demás de la lista, porque el problema no está en el club que lo ficha, sino en la decisión del propio jugador. Para River es un fichajazo. Trajeron a alguien de apenas 25 años que venía jugando en Europa y que además disputó un mundial reciente con la selección subcampeona del mundo. Lo mires por donde lo mires, pagaron bien por un jugador que lo vale. El error real es de Almada. ¿Cómo dejas Europa a los 25 años después de apenas un par de temporadas afuera para volver a relanzar tu carrera en un River que pasa por momentos de crisis? Volver a sus raíces cuando está en la cumbre de su evolución es un retroceso drástico. Deja ir la etapa de mayor crecimiento de toda su carrera. Solo el tiempo dirá si podrá recuperar el rumbo, pero el movimiento actual es injustificable. Número 3. Konaté al Real Madrid. El mercado del Real Madrid, tomado en su conjunto, no viene nada mal este año. Dumfries es un gran fichaje para la banda, Bernardo Silva es clase pura para el mediocampo, Cucurella rinde con solidez, y Diomandé, aunque quizás pagado por encima de mercado, ya mostró destellos interesantes en poco tiempo. Pero traer a Konaté dentro de ese mismo mercado es un error de peso. En el último mundial quedó clarísimo que cuando le tocó entrar fue un desastre defensivo, casi todos filtrándose exactamente por su sector de la cancha. Está en un momento muy alejado de su mejor versión, esa que en su día lo hizo uno de los centrales más codiciados de Europa. El nivel actual y el nivel que se le paga simplemente no coinciden. Pagarle 12 millones netos por temporada a un central que ya no muestra las cualidades físicas ni de lectura de juego de antes es un problema doble. Dinero mal invertido y encima un cupo en la plantilla que se le podría haber dado a un central de garantías real. Con las lesiones recurrentes que ya arrastra la defensa del Madrid, esta era justamente la posición donde el club no se podía permitir equivocarse. Número 2. Ronald Araujo al Liverpool. El Liverpool acaba de vivir una Premier League para el olvido
y su respuesta en el mercado es fichar a uno de los centrales más problemáticos disponibles. Si el objetivo era reforzar la saga central, había opciones muchísimo más sólidas y estables sobre la mesa. El uruguayo llega arrastrando un historial complicado, roces documentados en el vestuario, una preocupante racha de lesiones recientes y un perfil que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas más señalados por la afición en el Barça. No es solo una cuestión de nivel futbolístico, sino de dinámica grupal. Introducir un jugador con estos antecedentes físicos y conductuales en un plantel ya golpeado anímicamente y con un cuerpo técnico bajo presión mediática constante es una combinación de riesgo real. Número 1. Gonzalo Ramos al Milan. Y llegamos al fichaje más incomprensible del mercado. El Milan pagó 74 millones de euros por un jugador que en su club anterior era directamente suplente. En su última temporada en París, Gonzalo Ramos jugó 45 partidos, pero marcó apenas 11 goles, de los cuales solo 6 llegaron en la propia liga francesa, números discretos para un delantero de su costo. Es el mismo jugador por el que, en su mejor momento, tras una gran temporada en el Benfica y un buen mundial anterior con Portugal, se habían pagado unos 65 millones de euros. El Milan en 2026 termina pagando casi 10 millones más de lo que costó en aquel pico de forma, con 3 años más encima de carrera y viniendo directamente de ser suplente absoluto durante 3 temporadas seguidas. En el último mundial con Portugal apenas sumó 2 partidos y marcó un único gol. No se trata de decir que Gonzalo Ramos sea un mal delantero, probablemente termine anotando goles también en la Serie A, tiene calidad real. El problema central es la cifra, 74 millones de euros solo se explican por la desesperación de un Milan que lleva 2 décadas entera sin ser el club que supo ser en Europa. Y ahí tienen los 7 fichajes más difíciles de explicar de este mercado de 2026. Todavía queda tiempo antes de que cierre el libro de pases. ¿Cuál de estos 7 les parece el peor de todos? ¿O creen que me dejé alguno importante afuera? Se los leo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete para mucho más fútbol día tras día.